¿Te has preguntado alguna vez cuál fue el primer sonido que escuchó el mundo? Y no me estoy refiriendo al trueno, al canto de un pájaro o a la lluvia. Me refiero a la primera vez que la voz humana quedó inmortalizada. Ese momento en el que alguien pensó que el sonido podría quedar atrapado en el viento y sin saberlo estaría creando lo que conocemos como música a día de hoy. Si esto te interesa, quédate. Yo soy Glenda y esto es Diario de una Melómana. Fue en París en el año 1857. Edouard Léon Scott de Montreville, ay, mi francés. Edouard Léon Scott de Montreville inventó lo que para su siglo sería algo absolutamente novedoso, el fonoautógrafo. Él estaba obsesionado con ver cómo lucía la voz humana y lo logró. Con esta máquina, la cual consistía en un embudo, una membrana y una aguja que dibujaba sobre una lámina cubierta de hollín, el polvito negro que sale del humo. La aguja iba dibujando las vibraciones de la voz humana. Pero esta máquina tenía un pequeño problemita. Escuchaba, pero no hablaba. Ella lograba dejar la marca, la evidencia de cómo lucía la voz humana, pero no íbamos a tener registros audibles de ella. Hasta que llegó el 2008, Scott, porque en esta vida todo se sabe, Scott. No sé por qué lo hiciste, Scott, porque todo se iba a saber. En 2008, un grupo de científicos logró... Perro, por favor, silencio. Gracias. En 2008, un grupo de científicos logró digitalizar estos registros que quedaban de aquella época. Y lo que sonó fue una canción infantil, Au clair de la lune. Y así quedaba registro oficialmente de la primera voz humana grabada de la historia. Casi 200 años después. Hubiese estado mucho mejor que en lugar de una canción infantil hubiese sido un chisme de Víctor Hugo o algo así. Hubiese estado mejor, la verdad. Pero bueno, fue una canción infantil. Pero el destino no siempre es justo con los pioneros. Y todo el crédito se lo llevó Thomas Alva Edison, mientras Scott moría en el anonimato. 20 años después de que Scott creara el fonautógrafo, creó el fonógrafo. Hasta nombres parecidos, no pudo ni esforzarse un poquitico en cambiarle el nombre. Ya le estabas robando la idea, te ibas a llevar el crédito y ni siquiera pudiste cambiarle el nombre. En 1877 inventó el fonógrafo, una máquina cilíndrica de estaño, que luego sería de cera, capaz de grabar y reproducir la voz humana. Su primera grabación fue también una canción infantil, Mary Had a Little Lamb o María tiene un corderito. Entonces, ¿tú te imaginas grabar la primera grabación que tenga el mundo? Van dos, que son canciones infantiles. Hubiera estado mejor. Ay, Choco, qué fantasías en esa época, Choco. Edison no se detuvo ahí. Creó la bombilla eléctrica, el telégrafo, el micrófono de carbón, lo que conocemos como proyectores de cines a día de hoy. Vaya, la frase "estás en el invento" se la atribuye a Edison. Estás en el invento, deja el invento, vivas del invento, como te gusta inventar. Todo eso nació por Edison. Todo eso nació por Edison. Fundó además el primer estudio de grabación de la historia, Black Maria, donde nacieron las primeras películas sonoras experimentales de la historia. Una joyita de Edison. Fue también el creador del primer catálogo musical comercial, grabaciones que hacía en sus cilindros de estaño y vendía bajo su sello comercial Edison Records. Es decir, que no solo fue el creador de la música audible que conocemos a día de hoy, también fue el creador de la industria musical. Pero sí, vamos a quitarle un poco de todo el mérito que le hemos dado porque era un poquitico ladrón. Thomas Edison se dedicaba a engañar bajo la fama que él tenía y inventos que podían estar haciendo otras personas en el anonimato, se los robaba. Se los robaba y les ponía su patente y como que ya tengo fama de ser el gran inventor, todo el mundo cree que son míos. Y robó mucho. A Scott le robó porque el fonógrafo era la evolución del fonautógrafo y Scott se murió pobre, sin fama. Años más tarde, Emile Berliner miró el fonógrafo y pensó, esto puede ser más estético. Si se puede hacer sobre un cilindro, ¿por qué no hacerlo sobre un disco plano? Y ahí fue que creó el gramófono, más fácil de almacenar, más fácil de copiar y más fácil de vender. El sonido se volvió redondo y comenzó a viajar por el mundo, de París a Nueva York, de Nueva York a los salones y de los salones
a las casas. Sí, llegó el momento en que la música estaba en las casas. A principios del siglo XX, el gramófono evoluciona al tocadiscos. Y sí, finalmente la música se vuelve doméstica. Se convirtió en un ritual soplar el vinilo, quitarle su fina capa de polvo, centrar el disco en el tocadiscos, colocar la aguja suavemente, casi rozando, sentir el primer crujido inicial y vivir la música. Datos científicos y curiosos que te pueden interesar. El primer hola grabado de la historia fue tan inaudible que los científicos que los estaban analizando pensaron que era un error de archivo. El primer sonido latino grabado en la historia fue en Cuba, en 1898. Una habanera cantando, de la cual todavía se desconoce su identidad. Thomas Edison, en sus pruebas, recitaba poemas y maldecía sus inventos. Y a su competencia, dicen por ahí. Hay muchos cilindros en los que aún se le escucha quejarse entre versos. Parece que el genio tenía un genio potente. Cuando apareció el gramófono, las familias más ricas contrataban una especie de DJ para que les manejara sus máquinas porque tenían miedo de rayar los vinilos. ¿Tú te imaginas? Un DJ para que te pusiera el disco en la casa. Los ricos se inventan cada cosa. En los años 20 habían personas que decían que los discos guardaban el alma de los artistas. Una especie de magia negra. ¿Por qué eso está sonando? Porque eso suena. Eso es que el alma del se quedó ahí adentro. Algunos de los primeros cilindros que aún se conservan solo pueden escucharse una vez más antes de que se desintegren por completo. Quizás lo estarán guardando para una ocasión especial. No sé cuál será esa ocasión especial. Y un extra para ti, melómano, es que en 1906 se hace el primer remix de la historia, cuando un técnico de sonido, los que ponían los discos en los tocadiscos, puso 2 discos a la vez en 2 tocadiscos distintos por equivocación y sonaron 2 canciones. Fue el primer remix de la historia. Yo soy Glenda y esto fue Diario de una Melómana. Y si esta historia te gustó y aportó algo a tu vida, imagínate las que vienen. Ahora cierra los ojos, siente la música y antes de irte, por favor, comparte, dale click a la campanita, suscríbete y acompáñame en el próximo viaje por las historias que nos rompieron y, ¿por qué no?, las que todavía nos salvan.